Contactos desde Corferias en Agroexpo. ¿Cómo les parece que estamos hoy en un recorrido especial para entregarles a ustedes primero esta conferencia importante de la empresa Elanco? Agradecerles de parte de Elanco pues, su disponibilidad para estar con nosotros hoy. Yo soy Víctor Guzmán, soy médico veterinario, trabajo para Elanco apoyando todo el tema sanitario en ganadería de leche y en general pues en ganadería en el país. La charla de hoy se llama 90 días vitales. El objetivo de la charla hoy es sensibilizarlos. Veo que en el público hay ganaderos, hay asistentes técnicos. Entonces vamos a tratar de hacer una charla muy simple, donde nos llevemos unos conceptos claros y donde ustedes de pronto puedan recordar lo que Elanco propone para un momento complejo de la vaca, que son los 90 días. Entonces, empecemos con la charla. Si algún momento es difícil en ganadería, es el parto. Los veterinarios le llamamos a eso periodo de transición. Entonces el periodo de transición son días antes del parto y días después del parto, incluyendo obviamente el parto. Y ese es un momento muy difícil para la vaca, y yo aquí les quiero poner como dramatismo, es como para que nos sensibilicemos un poco de cuáles son los retos que ella tiene en ese momento. Lo primero es que cuando deja de producir leche le damos menos concentrado, entonces tenemos un cambio dietario y ese cambio va a producir, como nos pasa a nosotros también, cuando cambiamos las dietas también nos resentimos. Ella tiene, digamos, consecuencias digestivas, pero va a tener también consecuencias en el rumen. Acuérdense que las vacas tienen 4 estómagos y uno de ellos es especializado. Si le cambio la nutrición, cambia. Es el primer estrés que sufre ella, el cambio de la dieta. El segundo es que cuando yo dejo de ordeñar la vaca, porque yo soy el que decido en lechería especializada, o cuando desteto el ternero, también lo decido yo, decido que la vaca deje de producir. Hay que tener claro que la vaca no deja de producir leche porque yo le pongo un antimastítico o un producto intramamario. No, la vaca deja de producir leche porque usted la deja de ordeñar. Y dejarla de ordeñar hace que comience el proceso de involución de la glándula, que es complejo porque una glándula mamaria en una vaca Holstein que pesa por ahí 50 kilos, llena o más, no, llena pesa mucho más dependiendo de cuánta leche produzca, debe involucionar hasta cuando, como ustedes ven, las vacas secas con una glándula muy pequeña. El tejido mamario productor de leche muere en gran medida y luego se va a regenerar en la próxima lactancia. Retirar ese tejido muerto y esos restos de leche que quedaron allí son parte de la involución, y esa involución es mediada por la misma vaca y su sistema inmune. Entonces cuando la vaca se seca y está involucionando la glándula, la vaca está haciendo un trabajo importante, y es cuidar esa ubre, sacarle lo que quedó allí y ojalá que no le dé mastitis, ¿cierto? Entonces tiene un segundo reto importante. Entonces dieta, involución de la glándula mamaria, mastitis. Adicionalmente, y el tiempo es corto, voy a tratar de ir rápido, la vaca cuando la dejamos de ordeñar le reduce el requerimiento de calcio. Cada litro de leche le quiere 1 gramo de calcio. Cuando ya no la ordeño, pues ya no requiero tanto calcio. Entonces la vaca, digamos, se acostumbra a no tener un requerimiento muy alto, y de un momento a otro, cerca al parto, debe producir calostro, que necesita el doble de calcio que se necesita que para producir leche. Si para producir 1 litro de calostro necesito 2 gramos de calcio, el doble que para producir 1 litro de leche. Entonces la vaca pasa de no tener requerimiento a tener un requerimiento alto por el calostro, y 2, el trabajo de parto, que es muscular, gasta mucho calcio. Por eso es que la enfermedad de la hipocalcemia o la fiebre de leche es más común en este momento, porque el reto de la vaca es mayor. Entonces al secado no tiene reto, pero al parir tiene todo el reto. 4, el reto energético. Las vacas, ustedes que las conocen, ganan peso cuando están preñadas y en la lactancia, cuando adelanta la lactancia después de los 100 días. Y eso es importante porque si está preñada, ella sabe que cuando vaya a parir le va a ocurrir algo, y es que aunque quiere comer, o mejor, aunque puede comer, no lo hace. Las vacas tienen una disminución del consumo de forraje verde y de concentrados, y no es porque no quiera, sino porque
el cruce hormonal de este momento de la transición y sobre todo el parto hace que la vaca no consuma lo que requiere. Por eso está en déficit, y eso lo llamamos los técnicos balance energético negativo, pero eso es porque la vaca no es capaz de comer lo que requiere, no le provoca, no tiene apetito suficiente. Y eso hace que para producir la leche que produce, porque cuando produce más la vaca en el primer tercio de lactancia, el cuerpo mueva la grasa que acumuló en otro momento, al final de la lactancia, en el periodo seco, y empiece a entregarla en forma de leche. Eso ocurre en el posparto temprano, en los primeros 60 días después del parto. Entonces, otro reto, va a mover lipólisis, es dejar la grasa que tengo contenida y disponerla en el cuerpo para utilizarla. Ese es el término lipólisis, pero en otras palabras es mover cuerpo, mover grasa para utilizarla como fuente de energía y para producir leche. Sí, es el quinto. Quinto, depresión del sistema inmune. Ella está ocupada con la involución de la glándula mamaria y toda la cascada hormonal también deprime. Hay menos células. Su aparato para defenderse es menor. Por eso este momento de final de la lactancia y principio es el momento donde dan las mastitis, es el momento donde ocurren las metritis, es el momento donde las cojeras son más comunes, entre otras porque la vaca tiene una depresión del sistema inmune. La alcalosis, para entender bien el concepto, todos los mamíferos tenemos una medida de la acidez sanguínea y tenemos también una medida de la acidez estomacal. Eso lo llamamos o acidez, si es en la escala de pH de 0 a 14 por debajo de 6, o alcalinidad si es por encima de 6. Nuestras vacas son en general alcalóticas. Las dietas de concentrados y nuestros pastos, por ser ricos en potasio, tienden a que estas dietas sean alcalóticas. Y la alcalosis tiene una dificultad, y es que los mecanismos que regulan el calcio trabajan mejor cuando hay acidez, no cuando hay alcalosis. Entonces la vaca tiene que cumplir otro reto, y es que la dieta que le suministramos no es la mejor para ya poder mover minerales como el calcio. Ahorita lo vamos a ver cómo nos afecta. La penúltima, la involución uterina. Después del parto, una placenta y feto que pesaban por lo menos 60 kilos o 70, porque el líquido amniótico pesa como 30 y el ternero otros 35, ocupan casi la mitad de la vaca en el cuerpo, acaba de parir, y ese útero que está así tiene que volverse más o menos del tamaño de mi mano. Toda esa involución, ese sacar esos líquidos, todo el tejido que quedó, los restos de placenta, deben ser expulsados, y eso lo tiene que hacer el útero. Esa es la involución uterina. Y debe ser muy limpia, por lo tanto el sistema inmune otra vez está involucrado y otra vez está trabajando en esa involución. Otro gran reto, este sí que es difícil para las vacas cuando no hay condiciones. Entonces, esos retos son de los que vamos a hablar. El concepto hoy es ¿cuál es? Ser consciente de esos retos y ver de qué manera yo me puedo hacer cargo de alguno de ellos para tratar de que la vaca pase por allí de la mejor manera. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Hay autores que dicen que por lo menos la mitad de las vacas sufren algún problema en esta etapa. Algunos hablan del 20, del 30, del 40, del 60. Hay enfermedades cercanas al parto que son evidentes: la vaca que se cae, la mastitis porque la leche cambió, la metritis porque la vaca ni se para de la fiebre que tiene y huele muy mal. Todas esas son obvias. Pero hay enfermedades que si no hacemos una prueba no nos damos cuenta. Hay mastitis subclínica, hay hipocalcemia subclínica, o sea, la misma razón por la que se cae, pero que no es tan crítica como para caerse, pero que sí va a dar otras consecuencias. Un estudio que hay aquí en la Florida, y solamente es para mostrarles este cuadro acá, esto es en un sistema de pastoreo muy similar al nuestro, entregando granos. Se hizo un estudio hace unos años, como en 1000 vacas, y de esas 1000 vacas sanas solo resultaron 30, o mejor, 30%, no 30. El 27% en ese estudio no les pasó nada alrededor del parto. Obviamente hubo observación de enfermedades clínicas y también hubo diagnóstico de enfermedades subclínicas. Se les repito, cetosis, hipocalcemia, mastitis subclínica, que me acuerde ahora. Lo que nos deja, por lo menos para este estudio, con un 70 de problemas. Y una parte de ellos
no recuerdo el dato exacto de subclínicas, pero por lo menos la mitad de ellas no eran identificables fácilmente, había que hacer una prueba. Entonces nos enfrentamos, digamos, a un tema que no es poco frecuente y que la vaca sí tiene que estar todo el tiempo enfrentando, de pronto sin saber nosotros. Los veterinarios hablamos del periodo de transición, 21 días antes del parto y 21 días después del parto, pero para el ANCO y el enfoque que le vamos a dar, y por eso esta charla se llama los 90 días vitales, vamos a hablar de cosas que podemos hacer 60 días antes, o sea, todo el periodo seco, y 30 días posparto, o sea, la primera parte del periparto. Ahí están los 90 días. Entonces, para que si les hacen el examen ahora que salgan, ¿qué es 90 días vitales? Es la forma de encarar nosotros una ayuda a la vaca en ese intervalo de tiempo, en los primeros 60 y en los primeros 30 posparto. Esto es un cuadrito de un manual australiano de lechería, lo pueden bajar de internet. Muchos países tienen sus manuales. Lo que quiero es, está en inglés, y les voy a leer allá en la esquina donde dice el problema de salud. Miren que ellos se ponen metas para sufrir enfermedades. En otras palabras, ojalá no hubiera más de un 1% de vacas que se caen por fiebre a derecha, ese es el primer renglón. Menos del 1 sería el objetivo, mayor al 3 ya es problema. Miremos otros, mastitis clínica, menos de 5 casos para 100 vacas en los primeros 30 días. Ya hay problemas si tengo más de 5 casos. Cojeras, ojalá menos del 2, con score 2. Hay un score para uno calificar si las vacas están cojas o no. No nos centremos en eso, solamente es para mostrarles que esto es tan frecuente que ya hay personas que tienen metas de ocurrencia. Nosotros no las manejamos, ni siquiera lo monitoreamos. Nuestros organismos de salud no los monitorean, pero sí sería una labor en las fincas, que no sean ganaderos, de llevar ese dato y empezarnos a comparar con algo, porque no sabemos qué tan bien o qué tan mal estamos si no empezamos a medir y a compararnos. Ahora, todos estos problemas que les acabo de mencionar, todos esos retos de la vaca, según la literatura, son los que no la dejan preñar. Casi siempre esos problemas van a derivar en una lactancia de menos leche, porque una vaca que le dio hipocalcemia y se cayó ya no va a dar la misma leche. Una vaca que sufre mastitis clínica en los primeros 30 días ya va a rebajar 200 o 300 o 400 litros de leche en lo que iba a ser su lactancia. Entonces son pérdidas grandes, y además de lo que pierden en lactancia es que no se va a preñar. Hoy sabemos que la mastitis impacta en lo reproductivo. Todas las enfermedades metabólicas que tienen que ver pues con el estado de la vaca impactan en lo reproductivo. La retención de placenta, las metritis, todas las reproductivas, obviamente impactan lo reproductivo. Entonces la infertilidad depende en gran medida de cómo manejemos el periodo de transición de las vacas, o sea, cómo manejamos los 90 días vitales. Hay un autor, esto es de una revista indexada, que dice que hay 3 ejes básicos cuando uno habla de vacas en transición. El eje de la energía. Aquí ya explicamos que las vacas mueven energía porque no consumen bien al principio del parto y que eso es un fenómeno normal, fisiológico, pero que si se altera porque la vaca es muy gorda o tiene un problema de alimentación o sufre alguna de estas enfermedades, puede derivar en una de esas 3 enfermedades que ven allá. Cetosis, que ahorita la trataremos de explicar un poco, y otras que tienen que ver con la reproducción y con la capacidad de la vaca tener su digestivo bien, el desplazamiento de más, pero no nos vamos a parar mucho en él. Ahora, el balance energético es una. La otra es la calcemia. El tema de hipocalcemia, si ustedes pues están ubicados en zonas de leche del país, saben que es frecuente. Ahorita miramos alguna prevalencia. Y el tercer eje es la inmunodepresión. Ya habíamos dicho que mientras la vaca pasa por ese periodo de transición, hay factores que hacen que su sistema inmune, además de estar ocupado en la involución uterina, en la involución de la glándula mamaria, está deprimido. Y eso hace que esas enfermedades, mastitis, retención de placenta, metritis, puedan ser más comunes. Entonces miren que eso es como una tormenta perfecta. Inmunodepresión, problemas de calcio, balance energético pueden derivar en esas enfermedades que finalmente, ¿qué nos traen? Animales que tenemos que descartar, no dieron la producción, una de estas enfermedades se los lleva, o no se preñan después del parto, o sea, demoran mucho para preñarse. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Hablando específicamente de cetosis, hace unos años hicimos un estudio, en Colombia encontramos un 8% de cetosis, eso es poco todavía.
Sin embargo, conforme nos vamos especializando y retando las vacas con dietas altas en cereales, estamos cayendo cada vez más en temas de cetosis. Hay estudios que hablan de prevalencias diferentes, simplemente ténganlo por ahí en mente. La cetosis es una enfermedad que ya tenemos, que de alguna forma estamos diagnosticando, ya hay investigación pues que la soporta. En el tema de energía de la vaca hay que tener algo súper claro. Nosotros seleccionamos, y aquí hay un pabellón solo para genética, seleccionamos vacas para que produzcan leche. Entonces cuando ella pare, ella no piensa, mejor su organismo no piensa en otra cosa que producir leche. Y para producir leche hay muchas cosas que limitan la producción de leche. Si yo no tengo calcio suficiente, no se produce. Si yo no tengo el gramo de calcio que necesito para el litro, ese litro no se produce. Pero el más limitante de todos es el carbohidrato de la leche. Ustedes conocen que el carbohidrato de la leche es la lactosa, ¿cierto? Ese es el carbohidrato de la leche. Pero para producirlo, esta garabato naranjado que ustedes ven aquí es la célula epitelial mamaria, es lo que produce leche, y eso es muy bonito. Aquí abajo llegan los elementos. La leche no es, la vaca no produce leche, la leche la producen las células de la glándula mamaria y se produce con base en algunos insumos que se necesitan. La glucosa, que es otro carbohidrato que ustedes han oído mentar mucho, sobre todo por los pacientes que tienen problemas para incorporarla con la insulina a los diabéticos. La glucosa es el único carbohidrato que es capaz de producir leche. O sea, la vaca no puede producir leche con fructosa, con galactosa, con otro tipo de carbohidrato. Debe ser glucosa y solo glucosa. Recuerden que la vaca quiere producir leche, no otra cosa. Y la glucosa se fabrica en el hígado. Entonces volvamos al tema. ¿Qué hicieron las vacas en la lactancia tardía y en el periodo seco? Acumularon grasa. La vaca está comiendo poco, por lo que tiene un déficit de glucosa, y esa glucosa va a salir de esa grasa que al movilizarse llega al hígado, y en el hígado se convierte en glucosa por esa ruta que ven ustedes número 1. Por ahí va a producir energía y se va a producir glucosa, y esa glucosa va a leche. Pero si el hígado no tiene unos elementos que necesita, no se puede ir por esa ruta, sino que se va a ir por la ruta de la cetogénesis o por la tercera, que es la del hígado graso. Para resumirles, si el hígado no tiene elementos para funcionar bien, no va a producir glucosa. Y si no se produce glucosa, se va a producir un cuerpo cetónico, que es el que causa la enfermedad de la cetosis. Los cuerpos cetónicos sirven como energía, pero no para producir leche. Entonces, cuando las vacas sobrecargan su hígado y no son capaces de producir la glucosa suficiente a partir de grasa, se complican. Aquí la primera propuesta del ANCO y la primera solución que tenemos es Catosal. Catosal es un producto que este año está cumpliendo 60 años en el mercado. Es un producto que fabricamos en Alemania, y este producto contiene fósforo orgánico y vitamina B12. El producto tiene estudios desde 1940, pero los recientes demuestran que Catosal aporta esos elementos, o algunos de ellos, que necesita el hígado para sus procesos, y que realmente esa grasa tome la ruta de la glucosa y no otra. Yo trabajo con la compañía que hizo el Catosal hace mucho tiempo, y recuerdo que ellos aseguraban que Catosal hacía que las vacas subieran leche. Y yo siempre me hice la pregunta, pero si esto es un producto que yo inyecto, ¿cómo va a producir leche? Y la respuesta es sí, sí lo logra, y es porque Catosal, en definitiva, hace mucho más fácil el paso de grasa a glucosa y de glucosa a leche, y al facilitar ese paso hace mucho más eficiente la producción láctea. Y en el momento del periparto recién parido, esto es crítico. Entonces, Catosal, primer producto que quiero que tengan ustedes allí. Hablemos un poco del calcio. El calcio tiene algo particular, y es que la vaca tiene como muchas formas de que se le vaya el calcio. Cuando la vaca está seca, el calcio que se requiere más o menos son 5,3 gramos día de calcio. Eso realmente es poco para el feto. Sin embargo, cuando se produce calostro se necesitan 18. Esto es para que ustedes vean la comparativa de la vaca seca. La vaca seca necesita muy poco calcio. Necesita calcio para su mantenimiento y para darle al feto estos 5,3 gramos. Las fuentes de calcio principal es la pastura en nuestro medio, los forrajes. Pero cuando ya la vaca está exigida, nosotros suplementamos con las sales minerales
que si ustedes han notado en los últimos 10 años se han ido especializando un poco hacia el calcio. ¿Qué sucede cerca al parto? Pues mire, ya esos 5.3 no son suficientes, necesito 18. Tanto necesita el calostro. Ahora, si mi vaca es de 30 o 40 litros, pues el requerimiento va a ser mucho mayor. 24 horas de producción de calostro se pueden llevar 12 veces la cantidad de calcio que hay circulante. Eso es bastante. Ahora, ¿por qué me dice eso usted, Víctor? Y mire, la glándula mamaria incluso puede extraer en 2 horas todo el calcio que hay disponible. Y esto fundamentalmente es porque el calcio circulante es muy poco. Del calcio que la vaca tiene, solamente el 0.3% está circulando. El resto está o en los huesos o al interior de las células. Circulante es que está en la sangre disponible para su uso. Entonces, ¿por qué es tan raro? Entonces, claro, de ese poco que hay circulando, el 55 es iónico, o sea, solamente la mitad del que circula se puede usar, porque el resto está ligado a otras moléculas que no lo dejan ser biológicamente activo. Y se acuerda que les hablé de la alcalosis, de que la vaca era alcalótica. La alcalosis hace que haya más calcio ligado a esas moléculas que no lo quieren soltar. Entonces, la disponibilidad de calcio para la vaca es muy poca. La leche requiere más o menos 1,22 gramos por cada litro. El calostro 2,1, les había dicho, más o menos el doble. Y se puede tener pérdidas de calcio por materia fecal u orina. Ahora, ¿qué es lo que sucede todo el tiempo en la vaca? Pues como circula tan poquito, la vaca tiene por allá piensen en unos termómetros de calcio, que están midiendo todo el tiempo si hay más calcio del que necesito o menos. Cuando hay mucho, entonces existen unas células, esto sería el hueso, esta estructura rosada, y hay unas células que hacen que guardarlo, por eso es que todo está en el hueso. Esas células osteoblastos lo van guardando. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? En el periodo seco, cuando no requiero tanto calcio y si yo no controlo la dieta de calcio, si no tengo una sal mineralizada orientada al periodo seco y uso cualquier otra, las células van a estar todo el tiempo guardando calcio. Existen otras que hacen lo contrario, que son los osteoclastos. Cuando no hay calcio, entonces una hormona da una orden y esas empiezan a trabajar. ¿Qué sucede con mucha frecuencia? Que si yo no controlo el calcio y doy mucho, si doy la misma sal del periodo de lactancia, en el periodo seco estoy dando calcio en exceso. ¿Quién está trabajando? Los osteoblastos. Y de un momento a otro necesito mucho calcio porque yo no, la vaca va a producir calostro. Las poblaciones de osteoclastos son muy pequeñas y las de osteoblastos son muchas. Mientras el organismo compensa esto, la vaca no tiene forma de hacer su homeorexis, o sea, no se balancea. Por eso la recomendación grande es controle muy bien el calcio en el periodo seco. ¿Cuánto? Hay sales especializadas para eso y hay nutricionistas que lo pueden apoyar. Pero esta es una de las claves del manejo del calcio. Y se los explico con este detalle para entender que lo que circula es muy poco. Entonces lo que tenemos que hacer es vía dieta y vía prevención sería como lo ideal. Hay unos mecanismos de balance que no hay tiempo de verlos. Y aquí hay una teoría de algún autor que dice, vea, sabe que las vacas no se caen porque sean malas para compensar sus pérdidas de calcio, sino porque tenemos un medio alcalótico. Esa hormona, que es la que le da la orden a las células que sacan el calcio del hueso, funciona bien si el pH sanguíneo es de neutro a ácido, pero si es alcalótico se frena, no trabaja igual. Entonces muchos autores, no es nuevo, del 2000, 20 años es mucho tiempo, vienen trabajando esa idea. Por eso ustedes muchos han escuchado hablar de las sales aniónicas. Hay sales especializadas en modificar el pH sanguíneo. Son sales que son ricas no en cationes, como el potasio que alcaliniza, sino en aniones, como el cloro y el azufre, que lo que hacen es acidificar. Entonces es muy común y ya en Colombia tenemos muchas marcas de sales que contienen elementos aniónicos y que hacen este efecto. Entonces tengámoslo en cuenta porque es muy importante a la hora de yo corregir problemas de hipocalcemia en un hato en particular. Vamos a ir más rápido ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo en el periodo seco doy poco calcio, que es el modelo de este lado,
mantengo activo todo ese proceso. Si yo doy poco o regulo el calcio en el periodo seco, el proceso está activo, está sacando y está entrando calcio, está sacando y está entrando, sería lo ideal, ¿cierto? Que el proceso esté activo, cosa que cuando la vaca necesite pueda activarse y ya venga, digamos, lubricado. Lo mismo hacen las dietas de sales aniónicas. Entonces simplemente tengamos en cuenta eso como una opción. Las sales aniónicas son importantes. La deficiencia de calcio tiene dos formas en las vacas. La primera, la vaca que se desploma y se cae. Esa vaca decimos, es fiebre de leche, la conectamos a un frasco de calcio y con uno o dos frascos ella, como por arte de magia, se para de nuevo. Cuando pasa eso, yo digo, uy, era calcio y la logré parar y es una fiebre de leche. Los veterinarios le decimos clínica porque es fácil de identificar. Eso ocurre por debajo de 5 miligramos de calcio cuando uno le toma una muestra. La forma en que uno evalúa cuánto calcio tiene una vaca es una muestra y la manda al laboratorio y le dicen, tiene tanto calcio sérico. Entonces cuando está por debajo de 5 presumimos se va a caer. Cuando está por encima de 8 decimos, uy, está bien, está en la calcemia. Eso sería lo ideal, que la vaca esté por encima de 8. Pero miren que hay un intervalo entre el 8 y el 5. Ese es el intervalo de las vacas que pueden presentar hipocalcemia subclínica. ¿Cuál es el peligro de esta forma de hipocalcemia? No nos damos cuenta, la vaca no se cae, la vaca no tiembla, la vaca para normal y empieza a producir. Solo que con el tiempo o retiene placenta o lo que va después de la placenta, que es los loquios, que es todo ese contenido que el útero va limpiando, y la misma involución uterina se retrasa. Incluso puede haber metritis y endometritis, que es una consecuencia infecciosa de todo el cuadro que les estoy contando. Entonces tenemos el tema de la hipocalcemia y allí tenemos una oportunidad. ¿Qué está haciendo o qué se hace actualmente? Diferenciar entre la clínica y la subclínica. ¿Cómo? La clínica la podemos ver, la subclínica no. ¿Qué opciones tenemos? Miren cómo es de prevalente. Hay clínica, por cada caso de clínica hay como 10 casos de subclínica. La subclínica es muy frecuente en nuestros datos, muy. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a pasar unas rápidas para poderles dar como el ejemplo. ¿Qué opciones tenemos? Reducir el calcio en el periodo seco. Hay que usar sales que sirvan para el periodo seco, no otras. 2. Ojalá tener una fuente en el momento del parto. Hay que tener una fuente de calcio en el momento del parto. A nosotros esa estrategia, porque el tratamiento de la hipocalcemia no debería ser la última opción, no debería ser la opción. Se debe prevenir la hipocalcemia y esta es una de las opciones que ustedes tienen. Ya les hablé de las sales aniónicas. La sal aniónica hace que ese mecanismo que les expliqué funcione mejor, pero Calphone Energy, que es un producto del ANCO, este producto en 4 horas normaliza la calcemia, entrega calcio suficiente para que la vaca por 12 horas tenga la calcemia por encima de 8 miligramos. Hoy en día sabemos que la calcemia por encima de 8 miligramos es capaz de evitar en gran medida la retención de placenta, digamos el retraso de la involución uterina y la posterior enfermedad metritis o endometritis. Entonces van 2. Acuérdense que habíamos hablado de que esa tríada de problemas de la vaca tenía que ver con la energía, tenía que ver con la calcemia y tenía que ver también con la inmunodepresión. Hay un producto del ANCO que es Vigantol, que es vitamina D. Estas vitaminas son de depósito. Si yo pongo una vitamina D, ella va al hígado y se libera por 2 meses. Por eso nadie les va a mandar estas vitaminas todos los días, por ejemplo. Esta vitamina A, en este caso en particular, tiene algo muy interesante y es que las vitaminas A trabajan sobre epitelios, sobre los bordes de los órganos. Tanto la involución uterina como la involución de la glándula mamaria requieren que los epitelios de esos órganos estén fuertes. Una dosis de Vigantol en el periodo seco y un tratamiento de Vigantol al parto, a nosotros, en nuestra práctica normal, nos da una mucho mejor y más segura involución, tanto de glándula mamaria como de útero. Por eso sería como el tercer producto que iría a apoyar el tema inmunitario. Además, la vitamina E, cuando la aplicamos en el periodo seco, también nos ayuda a producir un mucho mejor calostro. La vitamina E trabaja sobre el sistema inmune y refuerza, digamos así también, a la vaca en un momento que es crítico. Entonces, esta es nuestra solución.
Finalmente, los 90 días vitales del ANCO lo que hacen es llegarle a ustedes, a los que sean ganaderos, a quienes sean técnicos, una herramienta que es un protocolo que incluye 3 productos: Catosal, Vigantol y los calfones orales, que en conjunto lo que hacen es hacerse cargo precisamente de esa dificultad que tiene la vaca. Se hacen cargo del balance energético negativo, y ahí Catosal, en este producto tenemos más de 40 estudios que lo soportan en revistas indexadas. Es un excelente producto y orientado en la transición es, digamos, el momento en que más costo-beneficio le puede uno sacar a un producto como Catosal. ¿Cómo es el protocolo? Aplicamos en el momento del secado de la vaca 5 centímetros de Vigantol, buscando sus propiedades en la involución o el mejoramiento de la involución de la glándula mamaria y mayor producción de calostro. Dejamos quieta la vaca 2 meses. En el momento del parto, o mejor, no en el momento del parto, después, dejemos la vaca que para tranquila. Un rato después, empezamos con el protocolo de Catosal y de Calfón. Catosal se aplica el primer día del parto, 25 centímetros, esa es la dosis para una vaca de 600 kilos, una vaca Holstein pues adulta. Y de allí en adelante vamos a repetir Catosal cada 8 días hasta completar 3 aplicaciones. Esas 3 aplicaciones hemos comprobado favorecen que el movimiento de grasa a hígado a convertirse en glucosa disponible para producir leche sea óptimo, y que el hígado no se vaya a trabar por la falta de alguno de los elementos. Todas las reacciones bioquímicas que requiere el hígado requieren sustratos como el fósforo y la B12, que precisamente es la configuración de Catosal. Vigantol repetimos uno en el momento del parto también, porque recuerden que una vez acaba el parto se nos viene la involución uterina, y por eso queremos tener una concentración de vitamina A alta, y es la razón por la que aplicamos una segunda dosis de Vigantol. Y en tercer lugar, el calfón oral. No alcancé a mostrarles por tiempo, pero hay un estudio en México que demuestra que las vacas que tienen más cantidad de calcio al momento del parto, que puede ser generada, uno, por el uso de sales aniónicas, si ustedes ya conocen lo que les acabo de contar, es tener preparada la vaca para que las hormonas que se encargan de mover el calcio puedan trabajar mejor. Pero 2, tener una buena cantidad de calcio en la sangre disponible para la vaca, para su involución. Funcionan como un factor protector para hipocalcemia subclínica, o sea, esa enfermedad de hipocalcemia que no podemos medir sino con una muestra, pero que al dar las 2 botellas quedamos a intervalo de 12 horas, porque una botella nos da calcemia por 12 horas por encima de los 8 miligramos que veníamos dando. ¿Cuál es nuestra propuesta? Siempre que pare una vaca, utilice este protocolo. Lo llevamos trabajando hace más de 4 años con excelentes resultados, impactando positivamente la duración, o mejor, la calidad de la lactancia. Como les decía, evitar una hipocalcemia, una cetosis, una cojera, cualquier cosa que evitemos de la transición nos va a asegurar una muy buena lactancia. Y que la vaca pueda tener un balance energético positivo lo más rápido posible, que no tenga problemas de calcio en el sentido de que ese útero involucione bien y sea capaz de albergar rápidamente una nueva concepción, una fertilización, pues es el escenario perfecto para preñar de nuevo la vaca. Eso era lo que traíamos hoy. No sé si haya preguntas, si no, muchas gracias por asistir.